En este video vamos a hacer el análisis completo de esta función polinómica. Vamos a trabajar con las raíces, vamos a trabajar con la positividad y negatividad, con el crecimiento y el decrecimiento, vamos a trabajar con la concavidad y convexidad, y claro está también con los máximos y mínimos y los puntos de inflexión. Es un trabajo largo, así que vamos a tratar de comenzar de inmediato. Lo primero que vamos a hacer es buscar las raíces, es decir, analizar este polinomio en busca de las raíces. Con el método de Gauss podríamos analizar que los divisores del término independiente son más 1 y menos 1, más 2 y menos 2. Así que analizamos con el primero, f de 1. Vamos a ver que es 1 al cubo menos 3 más 2, que justamente es igual a 0. Bueno, tuvimos suerte en un primer paso. Es decir, que analizamos ahora con Ruffini para la división, o para la raíz 1. Tenemos 1, 1, 1, 1 por 1, 1, menos 3 más 1, menos 2 y 0. Es decir, que el polinomio lo podríamos reescribir como f de x igual x al cuadrado más x menos 2 por x menos 1. Ahora, si analizamos este otro polinomio que nos quedó acá, podríamos buscar sus raíces y veríamos que las raíces que nos entrega con la fórmula de Bhaskara o nuevamente por Gauss son menos 2 y 1. Es decir, que en x igual a 1 vamos a tener una raíz doble. Esto quiere decir, vamos a anotar cuáles son nuestras raíces. Nuestras raíces van a ser x igual a menos 2 y x igual a 1, bueno, dos veces x igual a 1. Armamos los intervalos para analizar la positividad y negatividad. De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 a más infinito. Trabajamos con nuestra tabla y vamos a poder comprobar en f de x que, por ejemplo, f de menos 3 es menor que 0. Los invito a ustedes a comprobar los resultados. Esto lo que estoy haciendo es ver cómo se analiza en su totalidad una función polinómica. Los resultados los podrían comprobar ustedes, pero bueno, f de menos 3 es menor a 0, por lo tanto vamos a estar en un intervalo de negatividad. Luego podríamos analizar, por ejemplo, f de, entre menos 2 y 1, f de 0. F de 0 es justamente mayor que 0, por lo tanto estamos en un intervalo de positividad. Y luego también podríamos analizar, por ejemplo, f de 2 y veríamos que f de 2 es también mayor que 0, por lo tanto nuevamente es un intervalo de positividad. Podríamos definir entonces los intervalos positividad, como el intervalo de menos 2 a 1 unión el intervalo de 1 a más infinito. A ver, ¿por qué no pongo de menos 2 a más infinito? Justamente porque el 1 no es un intervalo ni de positividad ni de negatividad, va a ser un extremo. Pero eso vamos a dejarlo para un minutito más. Luego negatividad va a estar de menos infinito a menos 2. Así podríamos ver ahora que como tenemos las raíces, yo dije máximo y mínimo, extremo, no, en 1 tenemos una raíz, x igual a 1 es una raíz doble, lo que vimos antes. Es una raíz doble. Los máximos y mínimos los vamos a analizar ahora, pero para eso vamos a tener que derivar f de x.
Es decir, f' de x nos va a quedar 3x al cuadrado menos 3. Ahora sí buscamos los ceros de esta función, es decir, igualamos a 0 y obtenemos que x es igual a más menos 1. Ahora sí, en x igual a 1 y en x igual a menos 1 vamos a tener extremos. Estos son nuestros extremos. Aún no sabemos si son máximos o mínimos, pero lo que sí podríamos hacer ahora con estos valores son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. O sea, crecimiento y decrecimiento, ¿verdad? No dije dos veces lo mismo. 1 a más infinito. Nuevamente con la tabla y analizando en f' de x. Reemplazando por los valores tendríamos que, por ejemplo, f' de menos 2 es mayor que 0, por lo tanto estamos frente a un crecimiento. Por ejemplo, podríamos ver que f' de 0, es decir, un elemento del intervalo menos 1, 1, es menor que 0, por lo tanto es un decrecimiento. Y analizando en un elemento del intervalo 1 más infinito, por ejemplo, f' de 2, que es mayor que 0, por lo tanto es un crecimiento. Tenemos así definidos los intervalos de crecimiento, que va a estar dado por menos infinito menos 1, unión 1 más infinito, y el intervalo de decrecimiento, que va a estar dado por menos 1, 1. Realizado esto, podríamos proceder a hacer la derivada segunda, que sería f segunda es igual a 6x. Ahora sí podríamos ver los máximos y mínimos, con los extremos que dijimos, que se desprendían de f', que era igual x menos 1 y x igual a 1, podríamos analizar f segunda de menos 1 y ver que esto es menor que 0, por lo tanto vamos a tener un máximo en menos 1, en el punto menos 1, y la coordenada de ni la definiríamos reemplazando en la función original, es decir, menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, más 2, que es igual a 4. Por lo tanto, vamos a tener un máximo en el punto menos 1, 4. Y vamos a analizar el otro valor, es decir, en f segunda de 1, y vamos a ver que esto es igual a, bueno, es igual a 6, por lo tanto es mayor que 0. Por lo tanto vamos a tener un mínimo en el punto 1, y la coordenada de ni va a estar dada por f de 1, que es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 2, que es igual a 0. Por lo tanto, en el punto 1, 0 vamos a tener un mínimo. Ya estamos llegando al final de este análisis. Nos quedaría solamente trabajar con los puntos de inflexión o el punto de inflexión y los intervalos de concavidad y convexidad. A ver, si tenemos que f segunda de x es igual a 6x, si esto lo igualamos a 0, diríamos que x es igual a 0. Y vamos a ver si x igual a 0 es un punto de inflexión. Analizamos la derivada tercera, que es igual a 6. Por lo tanto, f tercera de 0 es igual a 6, es decir, es distinto de 0. En x igual a 0 tenemos un punto de inflexión. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Y vamos a analizar ahora, armamos los intervalos de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito para trabajar los intervalos de concavidad y convexidad. Siempre con f segunda de x. Vamos a tener de esta forma
Por ejemplo, con menos 1, f segunda de menos 1 es igual a menos 6, por lo tanto, signo negativo, tenemos una convexidad. Y por último, en f segunda de, por ejemplo, 2, vamos a tener 12 positivo, signo positivo, vamos a tener una concavidad. Ahora bien, con los datos que tenemos, o algunos de ellos, podríamos proceder a realizar el gráfico aproximado de esta función polinómica. A ver, sabemos que vamos a tener un máximo en el punto menos 1, 4, un mínimo en el punto 1, 0, una raíz doble en x igual a 1 y otra raíz común en x igual a menos 2, y un punto de inflexión en x igual a 2, en x igual a 0, que si lo analizamos, el punto de inflexión sería, bueno, f de 0 es igual a 2, por lo tanto, el punto de inflexión es 0, 2. Vamos a tener un punto de inflexión acá. Los intervalos de positividad y negatividad y de concavidad y convexidad también nos servirían, pero con estos datos ya es suficiente para poder analizar aproximadamente el gráfico de esta función, que va a ser algo así, en donde tenemos una concavidad hacia abajo, una convexidad mejor dicho, y tenemos una concavidad en esta parte, en donde tenemos intervalos de positividad de menos 2 a 1 y de 1 a más infinito, e intervalos de negatividad de menos infinito a menos 2, y también tenemos intervalos de crecimiento, ¿por qué no analizarlo también? A ver, vamos a ver con este color, intervalos de crecimiento, vamos a usar otro, a ver, con verde vamos a hacerlo, intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Y este va a ser nuevamente, vamos a marcarlo más grueso, nuestro gráfico de la función, con el máximo, con el mínimo y con los ceros.